Buenos días, hermanos. ¿Qué gozo tienen hoy? ¿Cuál es su mayor gozo? La salvación. Es importante cómo el Señor nos recuerda lo que quizás por saber que lo tenemos, no nos recordamos, ¿verdad? Lo que hoy vamos a compartir, pues el Señor hablaba a mi corazón acerca de la importancia que tiene la restauración, este estudio que vamos a ver, porque si usted cree que las cosas están perdidas y que no hay esperanza de cambios en sus vidas, pues vamos a ver cómo todo lo destruido, lo derribado, el Señor lo restaura. Y este estudio tiene mucho que ver con la restauración no solo de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Y otra cosa que el Señor me enseñó a través de este estudio es que la restauración no se da de inmediato. Y como Él tiene el control de los procesos y el control de los tiempos. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos hable, ¿verdad? Para que podamos entender lo que el Señor está trabajando a nivel de la iglesia en general y a nivel personal, ¿verdad? Entonces, pongámonos en una actitud de apertura del corazón ante el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, valorando más que nunca, Señor, el sacrificio de la cruz que nos hace salvos, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque tú dijiste, Señor, que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y tú estás acá para ministrarnos, para consolarnos, para hablar a nuestro corazón, para restaurar todo aquello que quizás se ha perdido en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a irnos un poquito a la historia en cuanto a la restauración del muro y de las puertas. ¿Por qué tenían que restaurarse? ¿Por qué tenían que restaurarse los muros y las puertas? Porque estaban destruidas, quemadas, puestas a fuego, los muros derribados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando ha habido daño en nuestras vidas, cuando ha habido ataques vez tras vez, cuando hemos sido enfrentados a la adversidad, casi siempre a lo mismo, pues obviamente el muro tiene que ser restaurado. Ustedes recuerdan cuando la palabra de Dios habla de Job, que el mismo enemigo le dice que no puede hacer nada contra él porque hay un muro a su alrededor, hay un cerco. Y cuando nosotros estamos padeciendo de algo constantemente, obviamente hay una brecha en ese muro. Y hay puertas abiertas que nosotros hablamos bastante, que el enemigo no puede actuar si no hay una puerta abierta, ¿verdad? Entonces todos necesitamos, al tiempo que se va restaurando los muros, se restauren las puertas, ¿verdad? Y por eso es importante este estudio que, como les digo, tiene mucho que ver con la iglesia de Cristo en general. Y vámonos a ir un momentito a la historia y nos vamos a ir al libro de Nehemías en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, diga conmigo, gran mal. Y afrenta, diga afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y aquí hay un dato interesante
para que no tienen entendimiento o no quieren aceptar el tema de los procesos. Y vamos a ver que así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas, así también regresó a su tierra en etapas. Ese retorno de los cautivos no se dio de un solo, sino que Dios lo fue haciendo de tiempo en tiempo. El Señor es el Señor de los tiempos. A veces nos desesperamos y quisiéramos que la obra de restauración se hiciera de inmediato, que el Señor me saque de la cautividad de inmediato, y queremos ver resultados inmediatos. Pero ¿sabe una cosa? Dios le conoce, y por eso Él se toma su tiempo. Amén. Entonces, fíjense que aquí, si usted se mete a escudriñar la Escritura, usted va a ver que un grupo regresó primero en los tiempos de Joacim, después el otro grupo en tiempos de Joaquín, pero no crea que eso era de hoy a mañana, pasaban años. Primero fue el turno de un grupo, salieron de la cautividad. Luego fue el turno del otro grupo. Y por último, en el año 11 de Sedequías, regresó el otro grupo. Entonces, nosotros sabemos por la Escritura y lo hemos enseñado, y parte de lo que el Señor nos habló tiene que ver con el rey Ciro de Persia y cómo Dios usó a él para dejar a su pueblo cautivo, aún siendo él, podríamos decir, pagano. Él no era de Israel, él no era pueblo de Dios, pero Dios lo usó para que el pueblo de Israel saliera, y saliera tal y como Dios lo tenía diseñado, ¿verdad? Fíjense que después de que salieron ellos, nosotros vemos que el estado, como estaba Jerusalén, ¿verdad? Ay, gracias, dejé mi suerito ahí, pero está bien. Gracias. Entonces vemos que 58 años después vino Esdras y adornó el templo y también abrió las Escrituras. 13 años después llegó Nehemías para restaurar los muros, las puertas y la ciudad en general. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en la restauración del muro y las puertas que le tocó a Nehemías. Y entonces, en esa restauración, porque miren, esto es una figura de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es posible que cuando tú viniste a Cristo estabas en esa condición de afrenta, en esa condición de gran mal. ¿Quiénes vinieron a Cristo en gran mal? Yo vine en gran mal y he necesitado que el Señor restaure mi vida, pero desde que yo vine a Cristo hace 40 años, el Señor no me ha restaurado del todo. Él ha ido restaurando área por área, y a veces me doy cuenta y estoy orando y el Señor me dice, eso me lo tienes que entregar. Y uno cree que ya está bien y que ya pronto se acabó. Y así como el Señor se tomó su tiempo para restaurar Jerusalén, sus muros, sus puertas, su altar y todo lo que nos identifica como iglesia a través de Jerusalén, de la figura de Jerusalén, pues nosotros tenemos que entender que Dios sí quiere arreglar las cosas, pero también tenemos que entender que Él va por prioridades. Empieza por lo más importante, dice que aquí lo más importante, lo que primero restauraron fue el altar. ¿Y cuál es tu altar? ¿Cuál es tu altar? Es tu espíritu. Ahí donde llega Cristo y enciende, se conecta tu espíritu apagado, muerto por el pecado, cobra vida. Y esa vida del espíritu solo se puede lograr a través de Jesucristo. Hoy hay mucha gente que se cree espiritual, que se siente que está bien, pero si no tiene a Cristo, no tiene el tesoro del cual Él nos hablaba en esta mañana. Entonces, el Señor va por prioridades.
¿verdad? Primero, la restauración del altar. Pero fíjense que el Señor tiene una visión para nosotros como iglesia. Y vamos a ver qué es eso que el Señor tiene diseñado en el cielo para ti y para mí. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mire todo lo que el Señor tiene que trabajar todavía para que tú alcances este nivel. Y todos estamos en proceso de alcanzarlo. Pero somos tan peligrosos como esos rótulos que ponen en las obras, ¿verdad? Que dice peligro, obra en construcción. Porque hay cambios que se están dando, por eso no quiere decir que ya cambiamos. Y el enemigo constantemente está, es que tú no has cambiado, es que eres el mismo, es que no he visto cambios en ti, porque esa es su labor de estarnos acusando. Pero usted tiene que creer que Dios sí está trabajando en la iglesia en general y en nosotros. La iglesia en general sufrió un gran derrumbe, una gran afrenta, y fue puesta en destrucción, más o menos, la iglesia empezó en decadencia después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles que falleció, usted sabe, en la isla de Patmos. Empieza una decadencia de la iglesia en el momento en que la iglesia se politizó. Cuando entra Constantino y empieza a oficializar el cristianismo como una religión impuesta. Porque ahí entró mucha gente que por miedo decía yo soy cristiano, pero siguió con sus costumbres paganas. Y luego vemos toda esa época que se le llama la época del oscurantismo, ¿verdad? En esa época del oscurantismo la iglesia tenía un poder, tenía la famosa Santa Hermandad que decidía mandar a la horca, quemar vivos, torturar a todos aquellos que para ellos eran herejes. Y lo último que mostraban era el amor de Cristo, eso se perdió. Pero Dios comienza a levantar su iglesia, imagínense un reloj. Empieza la decadencia y al final, imagínense que cuando marca las 1:30, ¿verdad? Comienza a levantarse. Y comienza Dios a restaurar primeramente con la reforma, ¿verdad? No es por obras la salvación, no es porque usted dé. Y comienza un proceso de restauración que está llegando a nuestros días hasta que todos lleguemos, dice, a la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo. Ahora piense usted, ¿su carácter muestra a Cristo? Piense si los que están a su alrededor ven a Cristo a través suyo. A veces solo con verle la cara, ay no, yo con este ni me meto porque me cae mal. Porque usted no está reflejando verdaderamente a Cristo. Y eso es lo que el Señor está trabajando. Pero en este momento usted es una obra en construcción. Y ahí está Tobías y Sanballat acusándole. Pero cuando venga el acusador y usted siente que es una basura, que no ha crecido, que no se le queda nada, usted dígale, pero el Señor es fiel a sus promesas y me está restaurando. Amén. Muy bien. Entonces, fíjense que antes de restaurar las puertas, Nehemías se enfocó en el muro. Y mire lo que nos muestra aquí la escritura, y dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, ¿qué edificaron primero? El muro, el muro. Ajá, sin muro no se podían poner las puertas. Y fíjense que este muro casi destruido tenía 10 puertas con sus cerrojos.
Y esas puertas habían sido quemadas, porque cuando dice puestas a fuego, ¿qué era? Que habían sido quemadas, ¿verdad? Entonces, este muro rodeaba y rodea hasta el presente la ciudad de Jerusalén. Entonces, entre puerta y puerta había muro. Y había una distancia, pues, quizás de varios kilómetros entre puerta y puerta, porque el muro, pues, rodea toda una ciudad, ¿verdad? Entonces, ese muro tenía que ser restaurado. Y, pues, a lo alto y a lo ancho, ¿verdad? Porque estaba derribado, estaba destruido. Y entonces, ellos tuvieron que volver a hacer las puertas, con sus cerrojos, obviamente, ¿verdad? Y volverlas a poner en su lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve un muro? Para protegerse por un lado, pero también sirve para separar, para delimitar, ¿verdad? Un muro sirve para excluir y para incluir. Y vamos a ver el significado espiritual que tiene este muro. Entonces, la iglesia cristiana en general puede ser que todavía tiene mundo, mientras que la iglesia restaurada que quiere vivir en santidad no tiene mundo. Entonces, esos muros de separación tienen sus puertas y nos separa del mundo. El Señor no es que no podamos ya ver a nadie que está en el mundo, pero es que nosotros ya no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Y poco a poco el Señor va sacando el mundo de nuestro corazón y nos va alineando al diseño que Él tiene en los cielos de cada uno de nosotros, y al diseño y al propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa Jerusalén? Pues obviamente Jerusalén representa en la Biblia el centro de adoración que el Señor escogió. ¿Se recuerdan que la samaritana le dice al Señor, ¿verdad? Bueno, los judíos dicen que se debe adorar en el templo, en Jerusalén, y nuestros padres dicen que en el monte, porque había una confusión. Ahí había un sincretismo, ¿verdad? Pero el lugar que Dios había escogido era Jerusalén, ¿verdad? Entonces, Jerusalén representa para nosotros la iglesia, ¿verdad? Representa el cuerpo de Cristo, que es de quien el Señor recibe adoración. El Señor no recibe adoración de paganos porque su espíritu no está encendido. Él escogió una iglesia y te escogió a ti y a mí para ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Pueden decir amén? Fíjense que en tiempos de Salomón se hacía oración y sacrificios en Gabaón, en Silo y en otras partes, pero la gloria de Dios, dice la palabra, que abandonó Silo. Entonces, Dios no admite otro centro de adoración que no sea Jerusalén. Lo que les digo, fuera del cuerpo de Cristo no hay ritual, sacrificio ni nada que el Señor reciba con tanto agrado como recibe la adoración de su pueblo, de su familia, de sus hijos. Amén. Entonces, nosotros como hijos del Señor tenemos puertas, espiritualmente hablando, que necesitan ser restauradas, y la iglesia también. Y vamos a ver, y vamos a ir rapidito porque son 10 puertas las que vamos a ver su significado espiritual. En Nehemías 3:1, o sea, lo primero que se restauró, y lo vamos a ver acá, fue la puerta de las ovejas. Ahí en Nehemías 3:1 se habla de esa puerta, y lo primero que fue restaurado en el muro fue precisamente esta puerta, que espiritualmente tiene un significado maravilloso, porque representa la entrada al reino a través de Cristo por el nuevo nacimiento. Jesús mismo dijo que Él es la puerta de las ovejas. En Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, mire esas palabras, quiere decir que no hay pierde. De cierto os digo, yo soy la puerta
de las ovejas. Así que lo primero que fue restaurado en su vida, si usted está acá, fue esa puerta. Porque usted logró entrar por medio ¿de quién? De Cristo. Pero fíjense que esa puerta también representa, y cuando se refiere a Cristo, que nuestro Señor Jesús cuando vino por primera vez, entró por esa puerta. Vino como oveja, Él entró por esa puerta, como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y entró por esa puerta precisamente montado en un pollino, hijo de asna, usted sabe la historia. Y fue ovacionado por muchas personas. Pero aquí hay algo importante. Ya me perdí aquí. Que cuando Él regrese por segunda vez, va a entrar por otra puerta. Por la puerta oriental. Que vamos a ver más adelante. Ya no como oveja, sino como rey. Ya no como vino la primera vez. Alguien decía que Él había entrado en un pollino como signo de humildad, y puede ser que sí. Pero básicamente cuando los reyes entraban a una ciudad montando un pollino, significaba que no iban a conquistar, sino que entraban en son de paz. Y el Señor Jesús vino en son de paz, pero en su regreso viene como rey, viene como juez. Él viene a reinar en esta tierra y no va a entrar por esa puerta. O sea que es importante conocer el significado de las puertas. Entonces, en términos espirituales, la puerta de las ovejas nos habla de la entrada a la vida eterna, a formar parte de la iglesia como usted y yo entramos, y lo que el Señor nos decía hoy, que es el tesoro más grande que tenemos. Si usted piensa que son sus hijos, no son sus hijos. Si usted piensa que es su esposo o su esposa, o el que le gusta, o el que quiere, eso no es su tesoro. O un ministerio, no es su tesoro, ¿verdad? Su tesoro mayor es la salvación, es haber podido entrar por esa puerta a empezar a ser restaurado, a tener derecho, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos algo interesante, y fue un rema para mí, que cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué cree que hay? Un estanque, y es el estanque de Betesda. Mire cómo dice Juan 5:2, el estanque acerca del estanque de Betesda. Ahí hay sanidad, mire pues, para todos aquellos que estemos enfermos física, emocional, o que hemos estado estancados en la vida, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Y dice la palabra que cerca de la puerta de las ovejas está el estanque de Betesda. En Juan 5:2 lo puede ver. Entonces, lo primero que nosotros encontramos, o que encuentra una oveja en la iglesia, tiene que ser sanidad. Tiene que ser liberación. ¿Qué encontró el paralítico que estaba ahí? Primero a Jesús, pero luego encontró su sanidad y su liberación y su restauración, porque salió de ahí caminando. Y cuando la iglesia no está llenando, cuando la iglesia no está llevando a las ovejas al estanque de Betesda, para que reciban sanidad, para que reciban liberación, para que sean restaurados, esa área de la iglesia en general necesita ser restaurada. Mucho de la iglesia en general padece de esto. No se está dando ese servicio, no se está dando ese equipamiento, no se está dando esa atención. Entonces, la iglesia en general necesita restaurar esa área de su vida, esa puerta. Bienvenido, Chuy. Mire, viene de Monterrey. Ya le voy a dejar que dé un saludito después. Entonces, mis amados, tenemos que entender que al entrar a la iglesia, y lo hablábamos en la escuela de liberación, que lo primario
es la atención que se le da a un recién nacido. Y es cortar el ombligo. Y dele gracias al Señor porque no nos ha permitido salirnos de esta visión y de esta misión que se tiene que hacer cuando usted entra por la puerta de las ovejas. Entonces, otro dato interesante es que en las demás puertas se menciona que tenían sus cerrojos y sus cerraduras. En esta no se menciona eso, pero en la puerta de las ovejas, pues es necesario que la puerta tenga cerrojos. ¿Por qué? Porque mucha gente va a querer infiltrarse en donde están las ovejas. Tuvimos la experiencia el domingo pasado, ¿verdad? Gente que quiere entrar, aprovecharse del rebaño, aprovecharse de tu misericordia y de tus sentimientos que han sido cambiados, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la iglesia, y eso es el discernimiento que el Señor pone en sus siervos y en sus siervas, para que no todo aquel que viene sea reconocido como un legítimo hijo de Dios, porque hay infiltrados. Lo dice Judas en su carta. Y no podemos admitir a cualquiera como parte del cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos el discernimiento, ¿verdad? Y el Señor nos advirtió que pueden haber lobos con piel de oveja. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, 29. En la primera parte dice: mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Eso ya es palabra para los siervos, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso no costó dinero, eso costó dolor, sufrimiento, entrega, obediencia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hablábamos precisamente con el pastor Chuy, cómo en esta trayectoria de vida que hemos tenido experiencias de lobos infiltrados. Gente que ha venido a sacarte tu dinero, que te ha venido a sacarte las ovejas y hacerle daño al rebaño. Entonces tenemos que pedir al Señor que se restaure por completo ese don de discernimiento, para que sepamos cuando alguien viene en busca de las aguas, cuando alguien viene en busca de salvación o cuando alguien viene para destrucción. ¿Estamos de acuerdo entonces? Amén. Bueno, entonces esa puerta de las ovejas en cierto sentido estuvo sin cerrojos en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Donde entró la política y la iglesia se casó con el Estado, y lo que hablábamos hace un rato. Entonces tenemos que estar velando y orando. ¿Quiénes oran por la iglesia? Levante su mano. Amén. Tenemos que estar orando, intercediendo por la iglesia de Cristo, porque somos perseguidos. Definitivamente que somos perseguidos. Entonces, esto significa la administración, la intercesión y el discernimiento de espíritus. Vámonos enseguida a la segunda puerta, que es la puerta del pescado. En el versículo 3 dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. ¿Y qué significa esto? Aquí vemos que después que una persona recibe a Cristo, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Pescar a otros. Empieza a compartir, hay un fuego, hay una necesidad de contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Dice que Pablo, cuando se convirtió al Señor, dice la palabra, y enseguida predicaba. Pero Pablo tuvo que vivir también un proceso de restauración que duró como 15 años, si no estoy equivocada, más o menos, ¿verdad? Entonces vemos que es necesaria en la vida de la iglesia esta puerta, y lo digo porque muchas veces nos apacentamos a nosotros mismos y se nos ha olvidado que es necesario, es imperativo pescar hombres. En los años 60, 70 se veía, se escuchaba de grandes campañas evangelísticas. Hoy usted no oye eso, y lo que ha habido
últimamente en la iglesia cristiana es turismo. Se van de esta iglesia ofendidos a otra iglesia a seguir ofendiendo o a seguirse ofendiendo y a contaminar otro rebaño, ¿verdad? Pero necesitamos que sea edificada esa puerta en la iglesia y en nuestro corazón. Que venga ese deseo de llamar a otros. El Señor dijo claro, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Cuando tú estás siguiendo a Cristo es innato. Piensa por un momento, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? Si no has ganado, estás mal. Estás mal. Has perdido. Y tienes que reconocer que esa puerta está derribada. Está puesta a fuego, no ha sido restaurada en tu vida. Entonces, ponle ahí un chequecito, ¿verdad? De lo que el Señor necesita restaurar en tu vida. Dios no te restaura para cumplirte tus caprichos. Dios te restaura para que tú le obedezcas el plan y te alinees al diseño divino que Él ya tiene para ti, establecido en su palabra. Pero hay quienes están buscando la restauración para tener dinero, para tener novio, para tener novia. Así no es. Tú tienes que preguntarle al Señor cuál es el propósito, el diseño que está en el cielo para tu vida. Amén. Para que esa puerta del pescado sea restaurada en tu vida. Mire lo que dice acá la palabra. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Primero publica salvación. Entonces, mírese los pies y pregúntese a dónde se han encaminado. No son muy lindos porque se fue a hacer el pedicure, no. Créame que no. Lindos son cuando usted ha compartido el evangelio. Cuando usted comparte, evangeliza, trae almas a Cristo. ¿Y sabe qué? Que esos son los pies que traen polvo, aquellos que caminan. Y el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, ¿a qué? A predicar, a ser pescadores de hombres. Notemos lo que dice acá Lucas 10:6. Y si hubiese un hijo de paz, posad en esa casa, y vuestra paz será sobre esa casa. Y si hay enfermos, sanadlos. Pero si en tal ciudad no reciben, sacudid el polvo de vuestros pies sobre la ciudad. Y de cierto os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Hoy en día, de verdad, muy pocas personas tienen polvo en los pies, que no han ido, no se animan, tienen miedo. Dígale al Señor que restaure esa puerta del pescado, ¿verdad? Esa es la evangelización. Necesitamos que se restaure el deseo de evangelizar. ¿Quiénes han perdido ese deseo? ¿O quiénes tienen miedo de compartir? El Espíritu Santo lo sabe. Dígale, Señor, yo no he compartido. Yo no he ganado almas. No me quiero presentar delante de ti sin una sola alma que yo haya ganado para tu reino. Entonces necesita esa restauración. Siguiente puerta, la número 3, la puerta vieja. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada y fíjese que va en orden. Eso es lo que me impacta a mí. Primero fue la de las ovejas, luego la del pescado, ahora viene la puerta vieja. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Entonces, después que una persona es oveja que ha pasado por la puerta del pescado y se convierte en pescador de hombres, es necesario que pare un momentito y vea si no ha caído en la corriente última de la iglesia, que es estar trayendo innovaciones. La iglesia emergente, la iglesia que saca cosas nuevas, que pretenden que uno deseche las viejas. Y entonces le llaman la vieja escuela. Y no es vieja escuela, tal vez sí es vieja escuela, pero es la única.
porque es la establecida por el Señor, la que Él diseñó, ¿verdad? Mire lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por qué, por las sendas nuevas. ¿Por qué? Por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjese que la puerta vieja se refiere a volver al principio, a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué hacían? Mire cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban, diga perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los caminos antiguos. Estas son las sendas antiguas. En eso debe perseverar la iglesia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Algunas congregaciones han dejado hasta el partimiento del pan. Es que son tantos que mejor lo hagan cada quien en su casa, ¿verdad? Se ha perdido la convivencia con los hermanos, los ayunos, la oración. Y es tiempo de restaurar, es tiempo de parar. Fíjense que las cosas nuevas, cuando no son bíblicas, uno debe de verdad pedirle al Señor discernimiento, ver, esto es de Dios, porque han habido cambios, modernización, se está metiendo al mundo. Yo le contaba a usted que nos tocó estar, ¿en dónde fue? En Guanajuato. No, Jimmy tal vez se recuerda. ¿Dónde fue que vimos que le hacían berrinche al Señor? En la Ciudad de México, es cierto. Fuimos a una iglesia, para empezar, un relajo total. No hubo tiempo para la prédica porque la gente decía, ¡ahí va el ángel! ¡Sí, no, aquí viene! Y todo, hagámosle un berrinche al Señor, y se tiraban al suelo a patalear para que el Señor los oyera. No, era una cosa terrible. Es que eso lo recibimos en Argentina. ¿Sabe qué se me imaginó eso? Cuando nosotros hacemos cosas fuera del diseño del Señor, y el Señor me lo recordó ahora que estaba trabajando esta prédica, que es semejante al arca tirada por bueyes. ¿Estaba el diseño de Dios para que el arca fuera tirada por bueyes, sí o no? No. ¿Cómo tenía que ser trasladada el arca? Por sacerdotes levitas, llevada en hombros. ¿Y qué pasó con el que se acercó? Murió. USA murió, no United States of America. USA, con Z, se murió porque hizo algo fuera del diseño de Dios. Y por eso el Señor nos manda a ver qué es lo original, cómo se comportaban en la iglesia que Jesucristo fundó, diseñó y contempló todos los aspectos. No hay nada nuevo que no esté contemplado en la Biblia, ¿verdad? No podemos estar innovando, metiendo mundo. Eso era, ¿dónde dice la Biblia que hay que hacerle un berrinche al Señor? ¿Dónde dice que es más importante el griterío y el relajo que la palabra? Si dice que tiene la preeminencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque el mundo se está metiendo en la iglesia. Lo podemos ver, hay muchos cantos, música que realmente no agrada al Señor. Choca con tu espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos y mantenernos en el diseño que Dios ha establecido. Y tenemos que orar porque muy fácilmente la iglesia puede salirse a lo que no está diseñado por el Señor. Nos vamos a la siguiente puerta, y es la puerta del valle. Dice que la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Entonces, esta puerta del valle, fíjese que el valle, cuando hablamos de un valle, ¿usted qué se imagina? Una planicie. Es lo más bajo,
de la tierra rodeada de montes y montañas, ¿verdad? Y el Señor me hablaba que en términos de actitud, el diseño de Dios es que nosotros vivamos en humildad, el bajarnos. Hay muchos montes y montañas en la iglesia, pero nosotros estamos llamados a que esa puerta del valle sea restaurada. Cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia, venimos con un montón de ínfulas. Hay gente que lo que quiere son posiciones, quiere figurar, quiere tener un puesto, quiere ser visto, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos buscando la santidad de Dios, lo último que nos importa es eso. Y fíjense que cuando hay mucha altivez y arrogancia, podemos ver que son esas montañas, pero somos llamados a ser como el valle, humilde, estar abajo. Mire cómo dice Isaías 44, y aquí hasta lo cantamos, dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y Lucas 14:11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el valle será alzado. ¿Y los montes qué? Derribados. Hay gente que tiene tal arrogancia que ni voltea a ver a los hermanos. Entran a las iglesias, aquí salúdenme, a mí abrácenme, yo no saludo a nadie. Quiero una importancia. El hermano Norman decía, cuando uno se quejaba de alguna herida o algo que le hacían, ay, no te des tanta importancia, no sos tan importante, ¿verdad? No sos tan importante. Entonces, la vida de la iglesia no se edifica con altivez. La vida de la iglesia se edifica con negación de uno mismo y por tomar tu cruz cada día. ¿Cómo se edifica la vida de la iglesia? Y tomar la cruz, ¿qué será? Negarse, sacrificarse, que te duela. Ser humilde. Es que ser humilde no es fácil. Y todos estamos trabajando en esto. Esta puerta del valle está siendo restaurada en todos nosotros. Miren, aquí la puerta del valle significa eso, que cuando entramos a buscar la vida de santidad, bueno, primero entramos como ovejas, ¿verdad? Como pescadores de hombres. Estamos buscando las sendas antiguas. Pero cuando recuperamos la palabra, la doctrina y la enseñanza de los apóstoles, tenemos que entender que necesitamos ser valle y no montaña. ¿Qué eres tú? En el valle la gente se para, en la montaña difícilmente, ¿verdad? Hay momentos en los que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos en beneficio de la iglesia y en mi propio beneficio, para yo poder agradar a Dios. Tu arrogancia agrada al diablo. Tu humildad agrada a Dios. Es realmente ilógico que teniendo un Dios humilde al que estamos representando, seamos arrogantes, porque entonces no estamos representando al humilde, sino al que por su altivez fue derribado de los cielos, ¿verdad? Entonces yo doy gracias a Dios por los valles, pero hay montes entre nosotros, y el Señor, ¿sabe qué? Pasa su aplanadora, y eso sí duele. La aplanadora de Dios duele, porque te va a humillar en lo que más te duele. Y fíjense que el Señor tan bello, porque nunca falta un hermanito o una hermanita que sea la lima, ¿verdad? Siempre va a haber algo, alguien que nos irrita por ahí, pero es el instrumento que Dios está usando para bajarte los humos. Diga gracias a Dios por las limas. A veces son los hijos, ¿verdad? A veces son los esposos, a veces los hermanitos que no nos caen bien, ¿verdad? Pero la lima sirve para bajarnos. Alguien antes también lo ilustraban como los globos, ¿verdad?
siempre necesitamos que haya un hermanito, pero que nos quiera, para que cuando pinche el globo no nos humille tanto, ¿verdad? ¿A quién le daría usted el alfiler para que le pinche el globo? Pues sí, al Señor, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que nunca faltan los gigantes en la iglesia, y me encontré a los gigantes esos que sacan en las ferias. Gente que quiere sobresalir a puro tubo y estar por encima de los demás, y a veces por querer estar encima de conocimiento terminan metidos en doctrinas erróneas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que aquí no va a haber una estrella. Aquí el único que tiene que brillar se llama Jesucristo. Y cualquiera que quiera sobresalir por encima un poquito de los demás, pues se expone a que el Señor pase la hoz y le vuele la cabeza. ¿Quiénes se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? ¿Qué dice la palabra de él? Bueno, entre otras cosas dice que, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto, pero espiritualmente cualquiera que sobrepase puede ser quitado. ¿Ustedes creen que a Saúl le cortaron la cabeza, sí o no? ¿Y por qué? Primero porque mire, el gigante en la iglesia cree que quiere hacer, que tiene derecho a hacer las cosas como se le dé la gana. Establece sus propias doctrinas y sus propios principios. Entonces no se somete a la autoridad. Y eso le pasó a Saúl. Saúl, como se le dio una posición de autoridad, de rey, se creyó que también podía ser sacerdote. Y entonces vino y ofreció un holocausto porque no llegaba Samuel, desesperado. Mire la arrogancia. En el tiempo de él y a su manera. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor lo quitó cuando él hizo las cosas a su manera. Le perdonó la vida al rey Amalek y lo mejor de las ovejas, y mucha gente está haciendo las cosas a su manera, está queriendo estar por encima de todo el pueblo, y Dios va a pasar su aplanadora, así que mejor bájese. Dígale al Señor que restaure la puerta del valle. Pues a Saúl le fue cortado su reinado. Uy, que Dios me dé el habla correcta. Entonces, aquí la única cabeza que tiene que sobresalir es Cristo. Amén. Vámonos a la siguiente puerta, vamos a ir corriendo, la puerta del Muladar. ¿Qué era la puerta del Muladar? Era una puerta que su salida daba al valle de Hinnom y era a la Gehenna. Era el valle donde se tiraba la basura de Jerusalén. Imagínese esa puerta. ¿Alguna vez usted ha visto los tiraderos de basura? Son horribles, pero son necesarios. Sumamente necesarios. Dice que reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora pensemos un momento, ¿para qué sirven las puertas? Para abrir y para cerrar también. Entonces ahí sacaban todo lo inmundo, toda la basura, todo lo que se tiene que sacar para que no ensucie una casa. Y en lo espiritual, en lo más profundo de tu alma, ahí está tu basura. Cuando hay insatisfacción, enojo, crítica, ofensa por todo, amargura. Son espíritus inmundos que tienen que salir por esa puerta que a veces nosotros mismos la cerramos. Es que yo no soy así. Es que me están ofendiendo porque yo soy buena persona. Abrile la puerta del Muladar a tu alma para que salga toda la basura. ¿Y eso cómo se llama esa puerta? La administración. Esa puerta se tiene que restaurar en la iglesia, porque no todos los ministerios le dan la importancia a la administración de lo que realmente tiene. Tiene que salir la basura del cuerpo de Cristo, amén.
¿Qué pasa si el basurero no pasa por su casa en 2 semanas? Se acumula la basura, porque basura siempre va a haber, ¿verdad? Definitivamente. No acumule la amargura, el enojo. Hay gente que por todo se enoja. Eso es basura, tírelo, déjelo sacar. Esa es la administración. El Señor, a través de la cruz, está tratando con todos los elementos de basura que hay en nuestro interior. Y todos necesitamos que el Espíritu Santo escudriñe. Señor, aquí hay basura, sácala, sácala, sácala. Porque, ¿qué es lo que sale del corazón? Dijo Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Esta es mala conmigo. ¿Y quién te lo ha dicho? Tu mal pensamiento, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, la puerta del muladar significa que debemos dejarnos tratar por el Señor y reconocer que hay basura y que se abra esa puerta. ¿Puede decir amén o todavía no muy? Fíjense que el Señor no va a llenar vasijas mientras no estén vacías. Y a veces estamos tan llenos como el fariseo. ¿Cómo se presentó? Señor, yo soy el bueno, ¿eh? Yo ayuno tantas veces, yo diezmo, yo hago, yo. Y el otro, ¿qué dijo? Ay, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, ¿quién estaba lleno? ¿Y quién estaba vacío? Esperando la llenura. ¿Quién estaba lleno en este pasaje? El fariseo, lleno de basura, creyéndose perfecto, creyéndose que estaba bueno, que él hacía obras y obras y obras, ¿verdad? Nosotros necesitamos reconocer nuestra condición. Si usted no reconoce su condición y la culpa la tiene su mamá, su papá, el esposo que la dejó, el hombre que la trató mal, el pastor que no lo atiende, la pastora que no le habla, usted no ha entendido que la basura está dentro de usted. Ábrale la puerta al Señor. Dígale: Señor, sé propicio a mí, pecador. Sí, sé propicio, diga conmigo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Amén. Y hay muchas gentes que le están huyendo al trato de Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir su vida de basura, su vida de pecado, ¿verdad? Puerta número 6, la puerta de la fuente. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esa fuente? El Espíritu Santo está brotando, es una fuente que aviva a ser llenos del Espíritu Santo después de que hemos sido vaciados de toda la basura. ¿Qué viene después? La llenura, la limpieza, la satisfacción que nos da estar llenos, vasijas limpias. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si no, ¿qué va a pasar? Viene el espíritu que salió de la casa con 7 peores. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, que la llenura del Espíritu Santo no es como la salvación, que una vez usted la recibió, se mantiene para siempre. Esa es constante. ¿Cuántas veces al día o al mes tiene usted que buscar la llenura del Espíritu Santo? A ver, todos los días, constantemente. Si usted no está buscando la llenura del Espíritu Santo, es porque está lleno todavía de basura y tiene que abrir la puerta del muladar. Pero la puerta de la fuente viene enseguida que nosotros nos vaciamos, ¿verdad? Ahora, puerta número 7, la puerta de las aguas. Y aquí vemos cómo después de la puerta de la fuente fue restaurada la puerta de las aguas. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Usted cree que fue casualidad que se reuniera el pueblo en la puerta de las aguas para que les leyeran la escritura? Todo tiene un sentido, y la palabra de Dios es santificadora, como el agua que nos limpia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Solo necesitaban lavarse los pies. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Y eso se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios no redarguye. Si a usted le cae mal una escritura porque le toca lo profundo, dele gracias a Dios, porque es el agua. Es el agua que está tocando a su puerta para purificarlo. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué nos va a mostrar? Nuestra verdadera condición. Dice que la palabra es como un espejo, como el hombre que considera su rostro, dice, en un espejo natural. Y fíjense que en el desierto, cuando hicieron el tabernáculo, dice que las hijas de Israel llevaron sus espejos. Y entonces esa fuente estaba tapizada de espejos. Cuando alguien se acercaba, ¿qué era lo primero que miraba? Su rostro. Si la palabra de Dios no te está mostrando tu condición, necesitas que se restaure esa puerta. Porque la puerta de las aguas es la condición nuestra a través de la palabra. La palabra no puede faltar en nuestra vida. Tenemos que leerla, y a diario, como cuando usted se baña. Y no va a preguntar quiénes no se bañan, porque nadie va a levantar la mano. Pero usted sabe si lee o no a diario la palabra. Pero lo sabremos, dice el pastor. Porque se va a notar por el olor, ¿verdad? Vamos a irnos a la puerta 8, que es la puerta de los caballos. Y ahí yo no atinaba, y el Espíritu Santo tan bello, porque viene en nuestro auxilio, ¿verdad? A varios hermanos, ¿qué será la puerta de los caballos? Nadie atinaba. Pero el Señor me muestra que esa es la puerta de la batalla espiritual. Porque el caballo, vamos a ver lo que dice en Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces nosotros somos ese caballo. No pensemos que somos el jinete, ¿verdad? El Señor es el jinete. Yo les he contado que a mí el Señor me dio esa palabra hace muchos años. Me dice, tú quieres ser el jinete y llevar tu vida por donde tú quieres, ¿verdad? Y tienes mucho ímpetu, pero el Señor te va a ir guiando. Y todos nosotros, la guerra espiritual no es para una iglesia en local, es para toda la iglesia. Porque todos somos afrentados, todos somos atacados, y todos tenemos que saber cómo hacerle frente al enemigo, ¿verdad? Hay quienes están más de parte del enemigo que haciéndole frente, pero en 2 Timoteo 4:7 le dice Pablo a la iglesia, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa es una palabra que tú puedes trabajarla para que al final de tus días la puedas declarar. Bueno, ya peleé la buena batalla. Pero hay quienes dicen, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Y así no es. El diablo sí se está metiendo contigo. Se mete de todas maneras. Entonces un caballo, y no le estoy diciendo caballo, lo dice la palabra, tiene que estar preparado para la batalla. Dice que el caballo se alista para el día de batalla. Entonces, ¿quién va a pelear? ¿El caballo o el jinete? ¿Quién va a pelear? ¿El caballo o el jinete? El jinete. El caballo solo es el instrumento del jinete. Y el Señor es el que pelea, el que te da la victoria, es Él. ¿Verdad? Entonces, aquí no dice que únicamente la espada o el casco nos tenemos que poner.
Necesitamos mantenernos con la armadura de Dios si realmente somos guerreros, ¿verdad? Bueno, avancemos. Porque dice la palabra, por lo demás, hermanos, después de la armadura, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que saber que las batallas espirituales debilitan y necesitamos venir a tomar nuevas fuerzas, ¿verdad? Puerta número 9, y ahí ya vamos a ir terminando, ya solo nos falta una, la puerta oriental. Esa puerta nos habla de la venida del Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez, entrará por esa puerta. Mire lo que dice, ay Dios, no anoté quién, Ezequiel creo que es. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Aquí está hablando de algo que todavía no ha pasado, porque está hablando entrará, ¿verdad? Y mire, es algo que es increíble, que aquí está hablando de algo que va a suceder. Mire cómo dice Ezequiel 44, 1, 2. Ay, no, ya me fui a la puerta del juicio, no. Dice, hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. ¿Y sabe qué? Que esa puerta esto es profético. La puerta oriental en el muro actual de Jerusalén está sellada, está cerrada, pero ¿quién lo dijo? El Señor. El Señor, o sea, literalmente está cerrada. Y el Señor viene por segunda vez. ¿Y qué significa la restauración de esta puerta oriental? Que amemos su venida. Que amemos su venida. ¿Quién no va a amar su venida? El que anda mal. Ay, no, que no venga todavía, ¿verdad? Yo quiero vivir mi vida. La iglesia tiene que volver a anunciar la segunda venida de Cristo porque es real. ¿Quiénes creen que va a volver? Pero como tarda el esposo en venir, un montón están cabeceando y están dormidos. Pero necesitamos despertar porque Cristo viene. Amén. Ahora sí, nos vamos a la 10ª, la puerta del juicio. ¿Usted cree que es casualidad que en ese orden se hayan restaurado las puertas? La última que se restauró fue la del juicio. Dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Hay una puerta del juicio. Un día el Señor juzgará a su casa. ¿Y usted sabe por dónde empieza el juicio? Por su casa. Y por la cabeza, justamente. Entonces, mire cómo están esas puertas. Y notemos el orden en que fueron restauradas. No fueron restauradas en cualquier orden. Esto fue un designio de Dios. Eso tiene un propósito, es una figura de algo glorioso que está pasando en la iglesia. Esa restauración se está dando en tu vida y en mi vida. Y mire cómo le va a decir el Señor a los restaurados y santificados: buen siervo y fiel, ¿qué? Entra en el gozo de tu Señor. Dice que cuando el pueblo vio que todas las puertas estaban restauradas, mire lo que pasó. Y con esto termino y vamos a orar. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿quiénes lo oyeron? ¿Quiénes van a ver tu restauración? Todos los enemigos. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Así que, ¿quiere usted ser restaurado? Entiende que es un proceso que se lleva tiempo, no se llevó de la noche a la mañana, fue por prioridades.
Vamos a orar, Rafa, por favor, y vamos a pedir al Espíritu de Dios que traiga un convencimiento. Si usted se molestó porque el Espíritu Santo tocó áreas que usted no quiere entregar, reconózcalo y diga: Señor, esa es la puerta del muladar, yo no la puedo abrir, pero tú sí. Cierre sus ojos. Y aquí no está frente a los hermanos, no está frente al que tiene al lado. Usted está frente al Espíritu de Dios. Él está aquí. Y quiere hacer una obra, extraña obra, en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, que es fuente de vida, que me enfrenta con mis errores, que me confronta con mi pecado, con mis prioridades. Dile al Espíritu Santo que le das permiso para que venga a trabajar y a restaurar todas esas cosas que derribaron las puertas y que por eso estás en gran afrenta, en oprobio, en gran mal. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Conoces las intenciones, conoces lo que estamos pensando, pero estamos acá por un propósito tuyo y por eso te entregamos todo aquello que tú consideras basura. Te damos el permiso, Señor, de sacarlo en esta hora. Danos la oportunidad de ser ministrados. Danos la oportunidad de ser limpiados, restaurados. Que amemos la evangelización. Que amemos, Señor, tus diseños. Que amemos, Señor, tu venida. Que estemos convencidos que tú vienes a establecerte como un rey, como un juez que juzgará a las naciones. Hoy, abogado tenemos, defensor en los cielos. Entrégale toda área negativa de tu vida. Y pídele al Señor que pueda traer sanidad a tu vida, como trajo el Señor Jesús sanidad al paralítico de Betesda. Dejemos un tiempo al Espíritu de Dios. Nadie hable, nadie ore, solo vamos a escuchar la voz de Dios. Si nos quiere hablar, hagamos un silencio, no de la música. Es tu tiempo, Espíritu de Dios. Habla nuestras vidas. Entrégale al Señor esas áreas oscuras en donde no te has dado cuenta, esos rincones donde hay basuras que a Él no le agradan, y dile: Señor, limpia mi vida. Haz de mí como tú quieras, Señor, como vaso de alfarero. Restáurame, Señor, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, Él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que
para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta.